¿Sabías que la oscuridad es ausencia de luz? Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Dios vio la luz que era muy buena. Y Dios separó la luz de las tinieblas. Hoy vamos a ver qué significa cuando dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. Este documental fue grabado en el año 2023, antes de la guerra en Israel, cuando todo marchaba relativamente bien. La gente iba y venía, viviendo su cotidiano. Era una Jerusalén llena de turismo. Sin embargo, hoy ya no es igual. Es por ello que queremos traer un mensaje de luz y esperanza a través de Jesús, el Mesías. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el año 70, el templo en Jerusalén fue completamente destruido por los romanos, más o menos unos 35 años después de la crucifixión de Jesús. Prácticamente estas gradas son lo único que queda del templo de estos días. Seguramente Jesús hubiera subido esas escaleras para entrar. El texto nos muestra la historia en Juan capítulo 8, cuando una vez más los judíos buscan matarlo. La discusión entre Jesús y los judíos es bastante fuerte. Ellos lo llaman samaritanos, endemoniado, hijo de fornicación. Jesús les llama hijos del diablo y los acusa 2 veces de querer matarlo. Sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. ¿Por qué querían tomar y matar a Jesús? Porque una vez más usó el nombre de Dios cuando dijo, yo soy la luz del mundo. El apóstol Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y en él no hay tinieblas. En el Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Por eso los judíos querían matarle, eran furiosos. Jesús estaba diciendo en una forma muy directa que Él es Dios. Siguiendo nuestro recorrido, llegamos a las costas del mar Mediterráneo, donde encontramos restos de antiguas edificaciones romanas. Esto me hace recordar los milagros que Dios hizo, incluso en tiempos cuando Israel fue invadida por sus enemigos. Todo el mundo, como los griegos e incluso los romanos, han edificado en esta tierra. El rey de Siria, Antíoco Epífanes, invadió Jerusalén en el año 168 a.C., dedicando el templo a Zeus y por 3 años prohibiendo el judaísmo. Durante este tiempo se cometió uno de los más grandes sacrilegios. Los griegos bañaron el altar del templo en Jerusalén con sangre de cerdo.
Siempre pienso en lo duro que habrá sido encontrar el templo de Jerusalén profanado. Sin embargo, esa historia no termina allí. Esta menorá me hace pensar cuando Dios levantó a un héroe en Israel, el sumo sacerdote Matías Macabeo, quien armó un pequeño ejército contra las fuerzas armadas de Siria. La historia de David y Goliat se repitió. Israel venció a Antíoco y a su ejército. Los judíos purificaron el templo, inmediatamente encendieron la menorá en el lugar santo. Sin embargo, solo tenían aceite para un día. Los sacerdotes iniciaron el proceso de la fabricación del aceite de acuerdo a la Torá, pero demoraría 8 días. Según la historia, Dios hizo otro milagro. Con solo una porción de aceite para un día, Dios mantuvo la lámpara encendida 8 días. Hasta el día de hoy se celebra de manera anual la fiesta de Hanukkah o de las luces, donde se enciende una vela cada día por 8 días, recordando de este milagro. Jesús también celebró esa fiesta en Jerusalén. Esta es la gran menorá que algunos judíos piensan que va a ser usado en el nuevo templo. La luz es muy importante para los judíos y también para el mundo. En la oscuridad el pecado reina, pero cuando la luz se enciende, el pecado es expuesto. Cuando Jesús dice, "Yo soy la luz del mundo", nos muestra la necesidad que tenemos de salir de la oscuridad y acercarnos a Él. Isaías dijo, "El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos". Efectivamente, nuestro Dios es un Dios de milagros. Jesús es la luz que todos necesitamos. En un tiempo de confusión y caos, necesitamos de Dios para que nos ilumine y nos guíe a su trono de gracia y perdón. Hay muchas personas que no quieren caminar en la luz, prefieren caminar en las tinieblas. Pero cuando Jesús da luz,
Él revela nuestra maldad y cosas en nuestras vidas que ni sabíamos que estaban allí. La luz de Jesús alumbra nuestro camino y nos muestra la verdad.